Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenas noches, buenos días, bienvenidos a Charlas de la Noche, donde hoy tenemos mucho que decir sobre la transición de poderes entre López Obrador y Claudia Sheinbaum y una retórica que dejó mucho que decir, de lo cual nos hablará muy bien el analista del Colegio de México, Rogelio Ríos Serrán. Bienvenido, Roger. Pero déjame y te pongo un video de lo que dijo Gustavo Petro, porque nadie lo quiere creer. Te invito a verlo y me das tu opinión. Adelante, estimado Frank. Estamos en vivo en Facebook y bueno, vean lo que dijo. Permítanme, me vine a la página donde estamos transmitiendo. Permíteme, Roger. Déjame y la pongo correctamente porque se me llenaron aquí todas las páginas de tanta cosa que queremos mencionar. Ahora sí te lo pongo con todo el apoyo del mundo y vamos a ver qué dijo Petro sobre Claudia Sheinbaum, que es de pensarse. Gustavo Petro afirmó que el grupo insurgente M-19 ha puesto a 2 presidentes en América Latina. Durante una conferencia en la capital mexicana, el presidente colombiano se refirió a él mismo y a su futura homóloga Claudia Sheinbaum, a quien involucró con dicha guerrilla en la antesala de su toma de posesión. Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México. Entonces, en su juventud primera, porque fue hace tiempos, muchos colombianos vinieron a parar a México porque siempre dio abrigo, cobija a los perseguidos. Petro, quien aclaró que a muchos podría no agradarles dicha historia, profundizó en las relaciones del M-19 con México. Dirigentes del M-19 se establecieron aquí, perseguidos, muchos amigos míos, y dejaron y entre la fuerza que desató en este momento el movimiento, entonces muchos mexicanos vinieron a ayudarnos, y entre esos Claudia. Además del tema Sheinbaum, el mandatario enfocó su ponencia en proponer una revolución mundial a favor de la descarbonización. ¿Qué te parece esta situación que, bueno, nos pone a pensar? Hoy tenemos nueva presidenta, la primera presidenta en el Cono Norte, y está motivando mucho la elección en los Estados Unidos. Y bueno, diciéndose estas cosas, ¿qué piensas de lo que dijo en su discurso como presidenta? Y aunado a esto, bienvenido, Roger. Gracias, estimado Frank. Siempre un gusto en saludarte en Charlas de la Noche con nuestra audiencia. Siempre muy atenta a lo que se dice acá. Muchas gracias. Bueno, esto me ha sacudido bastante. Son el tipo de revelaciones que se ponen en entredicho, ¿no? La capacidad de liderazgo o la orientación de liderazgo, en todo caso, de la nueva presidenta de México.
Déjame decirte, para tratar de ordenar, ha sido un día con muchas emociones encontradas, diría yo. Te comentaba ahorita fuera del aire que eh, a pesar de que yo esperaba, digamos, mucha atención de mis conocidos, de mis amigos a la ceremonia de cambio de poderes, no fue tanto. Yo no sé si en esto influyó la situación de que para mucha gente pues sigue la continuidad de Morena. La propia Claudia Sheinbaum habla de un segundo piso, así lo mencionó expresamente en su discurso de toma de protesta. Y en el hecho de que a lo largo del discurso, que como te decía, inició con muchísimas alabanzas a López Obrador, lo vuelve a llamar el mejor presidente de México y reafirma que ella va a seguir su legado, continuar su obra y que hacia allá se va a orientar porque el mandato que le dieron los votantes con los 30 y tantos millones de votos así lo impone. Habló de que la reforma judicial sigue adelante, que no se va a detener. Y como sucede muchas veces con los políticos, siempre hay que estar atentos no solamente a lo que dicen, sino a lo que no dicen, a lo que callaron. Y en este caso, pues no mencionó, no se refirió, no abordó el grave problema de la inseguridad en México, la situación en Culiacán, los desastres naturales, como de nueva cuenta, un huracán que pegó en Acapulco y la población no estaba preparada. Y ahora, en esta segunda ocasión, como les tocó el cambio de gobierno, no hubo quien los atendiera, ni el gobierno saliente, ni el entrante, a pesar pues de que son de los mismos, del mismo partido político. Y la otra cosa que me llamó la atención, empezó con un saludo muy largo, Claudia Sheinbaum, para los representantes de otros países que estaban presentes en el Congreso de la Unión, en la ceremonia de toma de protesta, como queriendo enfatizar quizá que, bueno, falsamente dijo que México tiene mucho peso en el exterior y todo, lo ha perdido realmente con López Obrador, pero quizá abrió una leve ventana a decir que ella sí le pondrá más atención a los asuntos externos. Es lo que están esperando a ver en Estados Unidos y es lo que están esperando a ver en España. Los dos problemas urgentes, de urgente resolución en la política exterior mexicana, porque López Obrador los dejó hechos un desastre las relaciones con ambos países. Pero te digo, decía que mis amigos no y conocidos no vieron la ceremonia de toma de protesta. Deberíamos estar celebrando de todos los bandos políticos el hecho de que por primera vez llega a la presidencia de la República Mexicana una mujer. Pero el contexto político, la situación del país al borde de una crisis no solo de inseguridad, sino de una crisis económica, crisis de migrantes, de refugiados, petróleos mexicanos prácticamente en quiebra, con una deuda de nivel histórico que dejó el presidente López Obrador para que la maneje como pueda Claudia Sheinbaum y con un gobierno que no va a tener dinero y que, como dijo explícitamente en el discurso la señora Sheinbaum, no va a cambiar esa política de los abrazos, no balazos. Lo cual, pues, a la poca gente que sí se puso a ver con atención lo que decía, a ver si había un cambio, esa última esperanza que quedaba, si marca su raya con López Obrador, me parece que el mensaje que dio no marca esa raya. Yo no sé si porque él estaba ahí en el recinto, no se atrevió a hacerlo, pero si ya no lo hizo en este discurso que era muy importante para el mundo externo, para fijarse en cómo viene este nuevo gobierno mexicano, quizá con la esperanza de ver cambios, de ver rumbos distintos, pues se llevaron un chasco desde Washington, desde Madrid, las capitales que estaban más atentas para ver qué sucedía, algunas capitales también de América del Sur. Algunos reafirmaron estas alianzas, esta orientación radical de Claudia Sheinbaum, porque siempre lo ha sido desde su juventud militando en las fracciones más radicales de la izquierda mexicana, ¿no? Por eso, esto que se dice en el video, que lo dice el señor Petro, quizá nos sorprendería a quienes hemos tenido más información de su trayectoria original, desde que estaba en movimientos estudiantiles, luego en movimientos políticos, siempre colocada ella en uno de los extremos. Y daría mucho que hablar de que no es tan improbable, no es imposible un escenario en el que haya estado ligada allá, pues movimientos extremos, violentos, ¿no? Que recurren al uso de las armas. No sé en qué manera, directa o indirectamente, pero eso pues nos dice hacia dónde va su gobierno
y pues muchos países que participan en el Foro de Sao Paulo y líderes o exlíderes de países de gobiernos de izquierda estarán quizá de plácemes en ese sentido. Bueno, no es una cosa secreta que durante los años 70, finales de los 60, principios de los 70, cuando Rusia empezaba a tratar de romper la cortina de hierro, haciendo más promoción a lo que es pues el estilo de vida ruso, muchos jóvenes iban a reclutarse y a estudiar. Yo recuerdo Sí. Una Moscú. compañera de mi hermana que sus hermanos estaban en la Academia Naval en México y ella se fue a Rusia a aprender en el Kremlin porque los entrenan y tengo entendido que allí estuvo Claudia Sheinbaum. Ella habla perfecto ruso. Yo he recibido videos de ella interpretando temas pues realmente profundos sin Sin ningún titubeo. problema. Exactamente. Entonces, pues ella, sus relaciones internacionales, a lo mejor sí las está viendo desde el punto de vista, pues, de organizaciones como el M19, como el Kremlin. Ya ves que Hezbollah está extendiéndose Sí. y ya Israel movió sus tropas a la frontera con Líbano Por Líbano. e Irak empezó a atacar. Entonces, a mí no me preocupa que cómo haya sido la ceremonia del cambio de poderes. Lo que me preocupa, Roger, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que no dan ningún futuro. No dicen por dónde va la relación de México con el mundo. Y pues eso sí nos deja mucho que pensar. Y aparte, a Claudia Sheinbaum, pues no solamente le espera un país con las arcas vacías, con las calles llenas de violencia, sin medicinas, las instituciones sin funcionar. Y bueno, hay allí una serie de aspectos en que se repartieron los puestos como premios de consolación. Yo veía ahí a Noroña como queriendo hacerse el importante con ella, pero llegó un momento en que una mujer, quizás haya sido el Estado Mayor, ya lo quitó de ahí de un lado de ella. Y acá en Estados Unidos, pues se dice mucho que Tatiana Cloutier no tiene nada que hacer dirigiendo esa oficina de los mexicanos en el exterior, porque ese puesto es para alguien que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento de las necesidades de quienes son grupos migrantes, de las situaciones, de lo que está pasando. Y pues bueno, a López no le cumplieron, más bien él las negó. Las 150,000 visas que supuestamente le iban a dar cada año Sí. cuatrienio de Biden, y con esa congelación o pausa de las relaciones, pues las visas se fueron a otras nacionalidades. Claro. Y hazle como quieras. Ahora, yo no veo a Claudia Sheinbaum entusiasmada para representar a los mexicanos. La veo entusiasmada para llevar la bandera de Morena, claro, y mantener el morenato. Seguirá ella haciendo llevar a México hacia la dictadura para que Andy no la quite de allí, Andy López Beltrán. ¿Hacia dónde la viste, Roger? Yo no entiendo lo que ella está haciendo ni cómo se maneja. Mira, yo la vi con esa orientación que te mencionaba, radical. Quizá por eso, cuando se tiene esa perspectiva en grupos de extrema izquierda, no se ve como contradictorio acercarse no solamente a otros gobiernos, sino a movimientos que llaman revolucionarios, ya sea políticos, armados. Hay movimientos que tienen las dos fases, ¿no? Una fase
política y otra fase armada, como en el caso de Colombia y otros países de América del Sur, y les parece perfectamente natural hacerlo o haberlo hecho en un momento determinado, incluso con la ETA en España, que el presidente Luis Echeverría protestó en una ocasión porque enjuiciaron a unos etarras y les impusieron la pena de muerte en España. Esto fue en 75 y provocó un distanciamiento diplomático muy fuerte. No había en ese entonces relaciones diplomáticas, pero había oficinas de representación de negocios en Madrid y los españoles tenían una en México. Y cuando Echeverría les reclamó la brutalidad de los derechos humanos de Franco, cortésmente los españoles le recordaron que él estaba señalado como el principal responsable de la tragedia de Tlatelolco de 1968, de la matanza de estudiantes y personas. Entonces se tuvo que tragar. Don Luis Echeverría por primera vez se quedó callado porque pues no podía decir nada de eso. Bueno, en ese sentido creo que los gobernantes de izquierda ven con naturalidad que puedan tejer ese tipo de lazos, aún en contra de los gobiernos de los propios países. Para el caso de Sheinbaum, te había mencionado lo del Foro de Sao Paulo, porque en documentos de Morena, en la doctrina de Morena, están incorporados elementos de los documentos que se han elaborado en ese foro y han participado elementos de Morena desde hace años y todo. En ellos no hay ninguna novedad. Por eso muchas de las cosas que se implementaron recientemente con López Obrador se parecen mucho a las de Chávez o son prácticamente una calca, o a las de Lula en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, te digo todo esto porque si no va a haber realmente un cambio de rumbo, si este va a ser el segundo piso, y si no aprovecha ella la oportunidad que tiene ahora de marcar una diferencia, esto sobre todo para el exterior, estimado Frank, ella domina muy bien el inglés, yo le he escuchado hablar en inglés, lo del idioma ruso, por ejemplo, tal vez domine otros idiomas, proviene de padres inmigrantes y todo que eran académicos, no eran gente sin educación ni nada, ¿no? Entonces, si no aprovecha eso para tejer mejores relaciones urgentemente con Estados Unidos, urgentemente con España, no estuvieron presentes los reyes de España ni ningún tipo de enviados diplomáticos de cualquier nivel de España a la ceremonia de Claudio Sheinbaum. Fueron algunos diputados españoles, también de ultraizquierda, antimonárquicos y dándole pestes al rey y todo. Una representación de muy bajo nivel, de esos tipos de invitados que caray, dices, mejor no vengan, ¿no? Porque me van a descomponer un poco la fiesta. Pero ¿hacia dónde va? Yo creo que si los hechos no empiezan a partir de mañana 12 de octubre, ya que se ponga a trabajar normalmente, hoy es un día pues de fiesta, de atender a los invitados internacionales, etcétera, y demostrar con hechos, con la toma de decisiones, que quizá lo que dijo en el discurso no era lo que se esperaba escuchar de ella, pero que en la práctica lo va a hacer. Pero es muy complicado, sabemos que si no lo dices en el discurso, si tus palabras no van en ese sentido, sería muy raro, sería excepcional que tus acciones fueran en otro. Y lo que yo creo que sigue pesando muchísimo, ya para cerrar esta parte de mi comentario, es la presencia de López Obrador. Por eso te decía, no es nada más de que si estuvo o no estuvo en el recinto. Déjame decirte, y esto lo estuve confirmando a lo largo del fin de semana, López Obrador había dicho que desde hace una semana se retiraba de vivir en Palacio Nacional para dar lugar, pues obviamente, a la familia, a la nueva familia presidencial que se instalara. Pues no se ha salido, incluso el fin de semana dijo la propia Claudia que, bueno, tenía que darle unos días más a la familia de López Obrador para que se saliera. Imagínate el tamaño de esa descortesía, eh, cuando en todos lados, incluso en Estados Unidos, tú desalojas la Casa Blanca desde antes, ¿no? No estás el último día metiendo tus libros en una caja, ¿no? Pues aquí no. Y no solamente faltó a su palabra López Obrador de entregar desde antes la residencia privada, ¿no? El Palacio Nacional, sino de irse de inmediato. Él decía que, por ejemplo, hoy en la tarde, en la noche, ya estaría descansando en su rancho en Palenque, Chiapas, que ya sabes cómo se llama, ¿verdad? Pero no, después, un cambio de opinión, dijo que pensaba estar unos días más en la Ciudad de México para ver asuntos y no sé qué. Entonces todo el mundo así, oye, es una señal muy poderosa que él ya estuviera a estas alturas, y creo que había una comida para jefes de Estado de otros países. Terminado la comida, pues agarrar el avión e irse
allá a su exilio, a su retiro, vamos a llamarlo de esa manera. Pues no lo hizo. ¿Qué quiere decir? Son malas señales. Entonces la está vigilando, la está controlando. Puso al hijo en Morena en una posición clave, a Andy famoso. Y este discurso de Claudia Sheinbaum me parece que no fue suficiente. Como te decía, lo que no se dice es lo que todos esperábamos escuchar. ¿Qué vas a hacer con la inseguridad? ¿Qué vas a hacer con la política exterior? ¿Y qué vas a hacer con la reforma al Poder Judicial? ¿La vas a matizar? ¿La vas a manejar? No, ella dice que va y va como se aprobó. Y, y otro punto muy importante, no dijo nada sobre si iba a abrir el diálogo político con los opositores. López Obrador en los 6 años de gobierno jamás se reunió con un diputado o senador de oposición o representantes de partidos de oposición. Físicamente, estoy hablando de tener un diálogo, tomarse un café, si quieres de cortesía, por taparle el ojo al macho, por tapar el sol con un dedo, pero ni eso, estimado. Y no se ha salido del palacio, no entrega la casa, el inquilino, ¿no? Así como que, pues, ¿de qué se trata, no? No recibió a las madres buscadoras que Claro, tengo claro, pues entendido sí, que sí, seguían con sus palas ahí en las calles aledañas enfrente al del palacio palacio, sí, y sí, las sí. quitaban y regresaban. O sea, hay algo ahí que no me cuadra, Roger. Yo no siento esta transición, una verdadera transición. Siento un maquillaje, un esquema forzado. Es más, la misma Sheinbaum, sus poses forzadas, la manera de tanto de llegar como de salir, y López le levantaba al final del discurso la mano, como diciendo, eres mía, yo te hice, Sí, sí, sí. y luego otra vez, y otro abrazo, y otro beso. Bueno, llegó un momento en que pues ella ya quería ir a atender las selfies Sí, sí, con sus simpatizantes. sí, sí. Tengo entendido que hubo, como es un gobierno feminista, honestamente, pues hubo congresistas y senadoras de oposición que sí la aplaudieron, que Bueno, sí sí. la van a apoyar en ciertos aspectos, sin con ello decir que le dan todo el apoyo. Yo más bien Ah, pienso, van a ver cómo pinta la cosa, ver hasta dónde llega, y pues yo no creo que Claudia Sheinbaum tenga aquella luna de miel que López Obrador tuvo uh, con Peña Nieto y que almorzaban juntos y que le ándale, 22 meses antes y ya deciden todo lo que quieras hacer. Más bien esa acción de que López no se va es como decirle, a ver, vamos a ver por dónde vas a empezar y si yo estoy de acuerdo. ¿No crees que vaya la cosa por ahí, apreciado Roger? sí, sí, claro, es un mensaje poderosísimo, ¿no? Para empezar, no me ha sacado del palacio, ¿no? Entonces, eso le está diciendo. Y también el hecho de que los nombramientos del nuevo secretario de la Defensa y el nuevo secretario de Marina tardaron mucho en darse a conocer. Al final, el secretario de la Defensa, de apellido Trevilla, un general de división, pues era parte, digamos, del equipo, desde el general Cienfuegos. Parte de ese equipo era también el general Sandoval, el que ya te concluyó como secretario de la Defensa Nacional. Y se esperaba que fuera un nombramiento con un elemento del ejército o algún general que no viniera precisamente del general Cienfuegos o de su equipo de trabajo, porque entonces no se iba a reflejar un verdadero cambio en los mandos del ejército. ¿Por qué predominó en estos nombramientos alguien de los generales que están ahorita con mucha influencia en la presidencia de la República? Bueno, no quieren perder esa influencia y por supuesto no quieren perder el enorme peso económico que han adquirido. Y me parece que es un peso económico que se traslada, que se traduce, por supuesto, en peso político, que tienen capacidad los militares para frenar las decisiones, acotarlas o limitarlas, incluso frenarlas, que tome de ahora en adelante la nueva presidenta. Es duro decirlo, a mí no me convence esa situación, yo estaría dispuesto a darle el beneficio de la duda, independientemente de que no es la candidata por la que yo voté, de mis preferencias políticas,
No le conviene a México que tener por primera vez en la presidencia de la República una mujer que, bueno, pero que esté tan acotada, tan amarrada de manos por los militares, por la deuda inmensa que le dejó el presidente, por la situación de inseguridad. Entonces, son días críticos. Ya la fiesta termina hoy, las caras y las selfies y las fotos, y mañana, a primera hora que se siente en su escritorio, el montón de papeles con los problemas pendientes. ¿Qué va a empezar a hacer? No, y los militares quieren garantizarse la Sí, continuidad de sí, tener el dinero, de tener el poder, de tener todo como lo tenía Sandoval. Entonces, yo no creo que Claudia Sheinbaum, pese a que es la nueva comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo pueda ejercer en exacto. todos los aspectos. Ahora, Roger, pues se siente un México cansado del obradorato, Sí, muy cansado. Sí. pero al quedar Sheinbaum, ¿qué reacción tiene el empresariado? No esos como Carlos Slim, todos esos que se enriquecieron. Por ejemplo, yo veo acá que Azcárraga Gallín con su Univisión, pues fue una transmisión pagada. Ujú. Toda la transición de poder. Jorge Sí. Ramos y varios periodistas ahí no hicieron ningún comentario negativo, no hablaron de la violencia, no hablaron de la deuda, no hablaron de los problemas de López con Estados Unidos y con el rey de España, solamente flores a la ceremonia, a la nueva presidenta y que qué bueno que se quieren mucho el presidente saliente y la entrante. Telemundo sí tuvo un poquito más de objetividad, pero también sentí yo ahí la transmisión pagada. O sea, en la prensa Sí. internacional no se vio nada que fuera crítico, que Crítico. fuera analítico sobre la gran cantidad de problemas que López le deja a Sheinbaum. Olvídate. Ahora, pues Jorge Ramos ya se va de Univisión Sí, con un Golden Parachute que le dio Emilito Azcárraga de 10 millones de dólares. ándale. Pues bueno, fírmale aquí. Claro, pues son bonos y cosas Sí, así sí, 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 por para la reducir trayectoria. impuestos y esto y lo otro, y pues Jorge Ramos se va feliz y al recibirlos, él acepta firmar un liability disclosure en Ah, el cual se compromete a no hablar mal de exacto. Sí, sí. Univisión y todas las componendas de publicidad, porque Univisión se vio muy favorecido Uy, sí. durante el gobierno de López, porque todos los días transmitían un fragmento de la mañanera. Ujú. Entonces, allá hay negocio y mañana empieza Claudia con su mañanera, más de lo mismo, Ujú. el pueblo se cansa y el país no avanza. ¿O cómo la ves tú, Roger? No, no estoy de acuerdo. Mira, me decías de los empresarios. Ahí, en efecto, yo creo que podría haber algún ligero cambio de rumbo. Ella le encargó, Claudia, desde el equipo de transición de campaña, todos los contactos empresariales a una joven empresaria de Guadalajara, Jalisco, Altagracia Gómez. Se me olvida el segundo apellido. Una mujer de 30 y tantos años, heredera de una familia empresarial en Jalisco, dedicada al transporte y me parece que al comercio también. Una joven que si tú ves, si buscas los videos en YouTube, muy elocuente, muy inteligente y con un perfil moderno, ¿no? Del empresario actual y todo. Ya no de estos empresarios como Slim y todo, ¿no? Que es pues, la edad y los patriarcas empresariales y todo eso. Y me parece que ella le pudo haber tejido una red de contactos empresariales. Como siempre, como se dijo de Andrés Manuel López Obrador, en privado les dice una cosa a los empresarios, les da garantías, les asegura, aunque en público López Obrador los denostaba y todo. Bueno, ya vimos que lo que dijo en privado López Obrador no lo cumplió en público con los empresarios.
lo que diga Altagracia, lo que le maneje Altagracia, esta empresaria joven, a Claudia Sheinbaum, en todas las entrevistas y reuniones que tuvo con cámaras empresariales en todo el país, seguramente es un compromiso que adquirió Claudia Sheinbaum y que debe empezar a cumplir. De ahí también depende, yo creo que le van a dar un periodo de gracia, ¿no? Una luna de miel, como dices, los empresarios, pero ahora con una nueva generación de empresarios, ya no Ricardo Salinas y todos esos nombres que estuvimos oyendo a lo largo de 6 años del sexenio. Y eso también ayudaría a refrescar la imagen presidencial. Hay un enorme de alivio en todo el país, que ya finalmente no vamos a estar oyendo todos los días las peroratas y los insultos y los berrinches del presidente López Obrador. Viene un cambio hasta de imagen profesional, de actitud, que va a ser bienvenido. Y finalmente te diré, qué bueno que mencionaste lo de la cobertura. Yo empecé a escuchar en la mañana coberturas de radio y televisión y tuve que dejarlas de ver, estimado Frank. Dije, me voy a esperar mejor hasta el mensaje directo, porque eran alabanzas y alabanzas y alabanzas. ¿Qué cantidad de dinero se repartió? No lo sé. Pero ¿qué papel van a seguir jugando los medios mexicanos? Enganchados, por supuesto, a la ubre del gobierno, esté quien esté, y con falta de sentido crítico, con falta de comentarios sobre las cosas que no se dicen, sobre la situación real del país. Bueno, vaya, vaya. Ahora vamos, decían en imagen, los de Excelsior en televisión, a escuchar las opiniones de los ciudadanos en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues pura gente acarreada. No, sí, nuestro mejor presidente nos ha ayudado. Dices, oye, un poco de sentido periodístico elemental, ¿no? Saca opiniones de todo, pero sobre todo las críticas, o sea, Lo bueno y lo malo, lo punto. malo, sí. Entonces, pues, si eso va a seguir así, pues a ver cómo le funcionan las mañaneras a Claudia Sheinbaum. Me parece que es un error de ella mantenerlas, en todo caso, limitarse en una conferencia de prensa a la semana. Según he visto, parece que va a ser un formato distinto, con videos informativos, imagínate, de Epigmenio Ibarra, ¿no? Y que Órale. solamente habrá 5 o 10 minutos al final para preguntas y respuestas de la doctora Claudia, que así le van a empezar a llamar los reporteros más salameros que existen en la mañanera, que parece que se los van a heredar a Claudia Sheinbaum, entre ellos el famosísimo Lord Molécula. Entonces, pues no va a cambiar mucho en ese sentido. Y qué lástima porque la gente se está narcotizando, se está cansando Sí. y ya van a perder la atención de la ciudadanía y ya se va a hacer algo pues meramente en el sentido de pues rutinario, y las rutinas matan. Hasta el mismo doctor te lo dice. Sí. Tú haces una rutina mal hecha y te va a matar. Claro, Una sí, sí. rutina en la comida, no le das variedad con verduritas, frutas, no Exacto. caminas, no te vas. Los mismos narcos. Yo tenía un amigo, Emilio Islas, el director del Interpol México, Sí. salíamos a desayunar y me decía, licenciado Durán, las rutinas matan, porque nos quedábamos de ver a desayunar en tal lugar y él llegaba o 2 horas antes o 2 horas después. Ah, Y un día llegaba caminando, otro día llegaba en un carro. Y le digo, oye, Emilio, ¿qué te pasa? Dice, sí. licenciado, acuérdate que las rutinas matan. Ah, Tus ok, enemigos saben tu rutina y ahí es donde caes. claro, claro. Ah, Sabes cambiaba, a claro, qué sí, sí, horas cenas, sí, a qué sí. horas llegas a la casa, esto, lo otro. El camino que tomas todos los días. Exactamente el carro que usas. En cambio, así, pues los descontrolas y nunca te van a saber el modo. Bueno, eso sí. Pues sí. Entonces, y su hermano era el jefe de seguridad del ex embajador John Gavin. Ah, ok, bueno, Entonces, creo que sí tenía mucho sentido la opinión, la manera de ver las cosas. Y bueno, pues yo, un simple reportero, que no le debo nada a nadie, pues yo siempre hice mi rutina, comía a la misma hora en el mismo restaurante, sí, 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 o no, ni me cuidaba ni me he cuidado en ese aspecto. sí, sí. Pero
hay personajes en México que pues se han dado al odio popular. Y lo digo me han llegado varios videos de Sí. Pigmenio Ibarra. Ya no pueden ir a comer a ningún lugar No, no. porque van y le dicen, oiga, don Epi, se desayuna muy sabroso con 50 millones de pesos en el banco, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y se queda el tipo y sale por ahí un militar vestido de civil Sí, sí, sí. a correr a la señora. Son cosas que no está cuidando la cuarta transformación. Y si Claudia va a seguir teniendo a ese parásito llamado Epigmenio Ibarra como su asesor Se imagina. político, para empezar, ni mexicano es guatemalteco. Sí, sí, sí. Entonces, Epigmenio Ibarra, pues lo único que va a hacer es seguirse enriqueciendo. Claro, sí. A ver, Claudia, ¿por qué no le dice, oye, ya pagaste el dinero que se te prestó? No, bueno. Pero ahí anda con la camarita detrás de Sí, claro, sí, y sí. esto y lo otro. La que sí me dicen que está muy decepcionada, que incluso no quiere ni aceptar la posición, es tu paisana adoptiva, Roger. A ver, parece ser que se nos quedó Roger fuera de la línea y ahorita que regrese completo la pregunta, porque me decían que la paisana adoptiva de Rogelio Ríos Serrán, Tatiana Cloutier, no le gustó el puesto que le dieron. Y eso fue, pues, un puesto de consolación, como diciendo, hay nomás para que te entretengas y que no hables mal de López Obrador y de la 4T y que te calmes porque les estaba diciendo, Roger, qué bueno que regresaste, Ya, perdón, sí, 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 que algo quien pasó aquí. siento, no, no te apures, quien siento que sí salió decepcionada porque le dieron pues un premio de consolación nada más para que no hable, así como a Noroña, es esta Tatiana Cloutier, Claro, porque sí. el puesto que le dan de mexicanos en el exterior, pues es para un empleado del servicio exterior, pero que tiene que andar muy movido y saber mucho de las comunidades Exacto. y Ajá. ayudar a gente enferma y traer, y bueno, hacer infinidad de cosas y yo no siento que Tatiana Cloutier vaya a cumplir con eso. Yo siento que nada más la dejaron allí como diciendo, pues a ver si cumples, porque incluso ya ves que su hermano hasta se retractó de haber apoyado a López Sí, sí. en públicamente, pero Claudia Sheinbaum no sabemos si los mismos que estaban con López van a estar con ella, incluso la esposa de López, ¿qué futuro tiene en la administración de Sheinbaum, apreciado Roger? Mira, hasta donde sé, no se le ha dado un puesto, una posición. Lo que sé es que ella, por ejemplo, eh, tiene una plaza de investigadora en la Universidad de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una universidad pública. Lo sé porque un amigo es catedrático de ahí y desde hace años me decía, pues es una plaza que tiene ahí, que a veces va una vez al mes, como que había pedido una especie de licencia y para no perder la antigüedad una vez que hayan pasado los 6 años. No sé si retome ese tipo de actividades. Cargo público me parece que no va a tener hasta el momento. La costumbre también con las esposas de los presidentes es que se retiran de actividades públicas oficiales en el gobierno una vez que lo hacen sus esposos, ¿no? Ese es, digamos, el protocolo, la costumbre que hay en la política mexicana. Pero como este es un gobierno que quiere cambiar todo, es un grupo político que no obedece las reglas, ni mucho menos las costumbres, pues ya no sé si al rato sale
no sé, con una embajada o alguna cosa así en la administración pública. Me parece que, como decimos en México, en realidad no tiene necesidad de hacerlo, pero tú sabes, como lo has mencionado, que el poder es adictivo, el poder te cambia todo y es muy difícil dejarlo ir de las manos una vez que lo has tenido. Por eso te decía, ¿por qué no se ha salido del Palacio Nacional López Obrador? Tiene que ver con eso, ¿no? Esa adrenalina que te da estar en el centro del poder, ser el centro de atención. Y como cualquier adicto que se le está retirando la dosis o se le corta de golpe, pues tiene un periodo de transición muy duro, no se resiste completamente. Sí, además, con Podríamos episodios enloquecer. de demencia, claro, sí, exactamente. Entonces, lo desconozco que vaya a ser, ya vimos que otra de las tradiciones no se ha cumplido, que es también los hijos de los expresidentes, por protocolo político, por cortesía política, no deben involucrarse, por lo menos el sexenio próximo a donde estuvieron sus padres, ¿no? Porque ahora estamos viendo que Andrés López Beltrán pues ya quedó bien colocado en Morena. Me van a decir, eso no es un cargo oficial. Pues prácticamente lo es, porque es el partido ya oficialista y en el cargo en que lo pusieron es el manejo de la organización de elecciones para todo Morena, para todo el país, el manejo de la elaboración de listas de candidatos para todo el país y por supuesto una buena parte de los recursos que le otorga el Instituto Nacional Electoral a Morena, como a los demás partidos políticos, cada año y sobre todo al doble cuando son años de elecciones intermedias, legislativas o presidenciales. Entonces, caramba, muchas cosas se han roto. Ya quizá lo de menos sería ver dónde queda Beatriz en un momento dado que agarre otra chamba sin que va a ser el hijo, el tal Andy, ¿no? No, es peligroso. Yo lo veo peligroso. Ahora, Morena es el partido más joven que quiere convertirse en el partido más prominente de México. ¿Y qué futuro le da eso a Morena? ¿Crees que la situación de repente explote por tanto control, por tanta ambición de poder? ¿O si lo saben manejar, podrían estar ahí otros 30 años como el Porfiriato? Como el ¿Qué Porfiriato. futuro le ves? Mira, Morena tiene aproximadamente 10 años de formado, del 2014, bueno, se registró en 2013, empezó ya actividades políticas en 2014, y es impresionante si ves en una década lo que ha conseguido, ya no solamente la presidencia de la República, la mayoría de las gobernaturas en todo México, y la sucesión presidencial para que una candidata de su propio partido, del propio Morena, asegurara por lo menos otros 6 años de morenismo. Eso por un lado, entonces, y la mayoría calificada en el Congreso, casi la mayoría calificada en el Senado, una verdadera aplanadora. Pero yo creo, y esta es una situación que he comentado mucho alrededor con amigos y colegas, que es como haber llegado ya a la cima y entonces lo que viene, estimado Frank, es puro cuesta abajo. ¿Por qué? Que una vez retirado ya, por lo menos formalmente, López Obrador de la presidencia de la República, que no realmente, y significa en los hechos una pérdida de poder. ¿Qué tanto? Bueno, ya vamos a ver qué hace la presidenta electa, pero además la edad le va ganando a López Obrador, su estado de salud físico no es el óptimo, no digamos su estado de salud mental y emocional. Y él tiene padecimientos, ha tenido ya 2 infartos por lo menos que se le conocen, que hay registro oficial, parece que más, pero no los ha confesado y va rumbo a un declive en su salud y en mental y física que es evidente, ¿no? Nada más mira las fotos de cuando entró en el 2018 a cómo está ahora y una eventual incapacidad por enfermedad del presidente o porque pues, fallece o muere, no se lo deseo, por supuesto, ni nada, suena muy crudo decirlo así, eh, va a impactar profundamente en Morena. Morena es tan poderoso como lo es el líder, el caudillo que lo formó, eh, porque todo gira en torno a López Obrador, por su personalidad acaparadora, centralista, y no va a haber otra figura
no la hay, ni la propia Claudia, ni los personajes que son los funcionarios más cercanos de López Obrador, porque él no ha dejado que nadie brillante, ni con carisma, ni con inteligencia, se le acerque o ocupe un lugar junto a él. Es de ese tipo de personas que no dejan, que se rodea de puras personas a las cuales nunca dejó crecer ni dejará, y que siempre estará, las podrá ver de arriba hacia abajo. Me llama la atención que con el perfil profesional de Claudia Sheinbaum, esto siempre lo he pensado, doctorado en ciencias físicas, una científica de formación, que tiene una mente racional, que siempre están contrastando lo que se percibe en la realidad aparente con los hechos, es el método científico, prueba y error y atenerte a las evidencias. Sin embargo, en el terreno Observación y de proceso. observación, Bueno, en el terreno político no lo haya aplicado y muestre esta incondicionalidad, no solamente con el proyecto político de Morena, sino en especial con la persona de López Obrador. Al momento de desaparecer por las causas que te mencionaba o declinar más la estrella de López Obrador y su manejo del movimiento, se va a empezar a deshacer porque ya no está el caudillo, ya no está el líder. Los que se habían venido del PRI, a lo mejor se regresan al PRI, los del PAN. Cuando vean que ya no está ahí el mejor proyecto conveniente para cualquiera de ellos en sus carreras políticas, surgirán otros, quizá de la misma izquierda o de la sociedad civil o de otro lado, y para allá se van a ir. No creo que Morena sobreviva con el poder que tiene ahorita. Este es el punto máximo de su poder. Ya llegaron al Monte Everest, ya no hay más a dónde ir, todo lo demás es para abajo. A partir de ahora empieza el declive. Me dirán algunos, ¿estás loco, Rogelio? Pues si mira todo el poder que tienen. Sí, pero además, bajo la superficie de esa unidad partidista y todo, hay un mar de conflictos, empujones, envidias, traiciones políticas dentro del propio Morena, que en cualquier momento salen a la superficie. Y cuando falte el gran líder, el Mesías tropical, como le dice Enrique Krause, entonces sí, ya no hay límites para la lucha por el poder. totalmente de acuerdo, Roger. Ahora, para cerrar, transición o no transición de poder o un maquillaje de una componenda de arreglos y el ganón al final de esa cadena de gentes sería simplemente Andy López Beltrán. Si quiere Papi López sostener a su junior, manipulando a Claudia y tronándola ya sea en la revocación de mandato o la enferma, o él sabe cómo quitársela. Sí, sí, siempre hay maneras. Pero Sí. ¿cómo ves la situación? ¿A dónde apunta? Pues mira, eso lo voy a ligar con lo que te decía del declive ya físico de López Obrador. Fue sorpresivo esta aparición de Andy a un nivel tan alto en Morena. Se decía incluso que le darían una subsecretaría. En un tiempo Marcelo Ebrard lo propuso para ser secretario de Economía, me parece, o tal, o no, crear una secretaría especialmente para el hijo de López Obrador. Yo creo que apunta en el sentido de que ya pensar en la próxima elección, la del 2030, imagínate la jugada que quiere hacer López Obrador, impulsando cuando ella decline la figura de su hijo, que incluso lleva el mismo nombre. Eso le ayudaría al hijo para tener fresca en la memoria de la gente de dónde viene. Pero, aquí viene el gran pero, el que te decía, puedes heredar muchas cosas a tus hijos, poder, influencia, privilegios. No puedes heredar un rasgo de personalidad como es el carisma. Ese lo traes de nacimiento o no lo traes. No lo trae Claudia Sheinbaum, es evidente, ella es otro tipo de persona y lo proyecta así. Antipática. Antipática. Y no lo trae Andrés López Beltrán, digo. Antipático Junior. Entonces, ¿cómo le van a hacer con eso? No es nada más traer el apellido, ¿no? Sino Ahora, el no manejo. estarán descuidando, perdona que te interrumpa, ¿no crees que estén descuidando demasiado la responsabilidad principal de atender las necesidades del país por estar cuidando y calentándose la silla presidencial para que quede en familia? ¿No se te hace es una pendejada de políticos de miércoles?
Sí, me excuso por mi francés, como diría. Sí, discúlpame, pero yo así No, los no, eso veo, es, sí, 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 como porque una prole sí, y sí, de sí, atorrantes que no saben ni lo que están haciendo con el poder. exacto. Un día estaba yo en Chile y a un Sí. amigo lo criticaron mucho, nos estábamos tomando un buen vino Ah, y en Chile les encanta mucho cuidar el arte y el gobierno patrocinó una casa de cristal ok. en la esquina de una plaza y allí vivía una chica muy bella. Entonces ella llegaba y los muros eran de cristal. Incluso entraba al baño y la gente la veía ducharse, Ah, la caray. veía tener todas sus Sí, actividades. sí, sus necesidades, todo, ¿no? Era para hacer a la gente entender que tanto es natural atender tu limpieza física, tu Claro. limpieza corporal, como mantener limpio tu lugar donde vives. Ujú. Entonces, era por allá, creo que estaba en La Moneda Michelle Bachelet, si no me equivoco, Ah, sí, sí, sí. y me dice mi amigo, un gran productor de cine y de televisión, me dice, Frank, es que acuérdate que una mujer con poder, y no lo digo yo, lo dicen mucho los chilenos, es como un chango con navajas. Ok. Sí, está dura, pero está. Bachelet les daba autoridad y libertad a las mujeres en Chile de hacer lo que quisieran, incluso de andar desnudas en ese tipo de jaulas y que nadie las molestara. Que nadie las molesta. ¿Crees que vaya a pasar esto? Pues mira, el político, el servidor público, parte de la cultura democrática de un país es el avance en la transparencia, el acceso a la información pública y el concepto que siempre va ligado a la rendición de cuentas. Y cuando los políticos mexicanos, Andrés Manuel fue un enemigo jurado de la transparencia y la rendición de cuentas, se les pide eso, pues se ofenden y no lo quieren hacer. E incluso va a desaparecer ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque nunca han entendido, ni entenderán muchos, que como funcionarios públicos, como servidores públicos, vamos a ponerlo así, que deben llevar un código de actitudes, de ética, de comportamiento dentro y fuera de las oficinas de gobierno, están obligados a no considerar como un patrimonio personal el puesto ni la información que manejan, sino considerarlo como patrimonio de todos los mexicanos. Están obligados a vivir en una casa de cristal, de ese tamaño sería, ¿no? Por eso me llamó la atención ahorita lo que decías, pero pues no sé si lo vas a intentar hacer. Perdón, me entró un polvo. No te apures. Claudia, de ahora en adelante, me parece que eso también lo va a heredar. Ahora vamos a tener que ser muy cuidadosos con los términos porque pues las Sí, mujeres piensan que uno de hombre está o acosando o abusando. Hay que poner la autoridad de Claudia en un paralelo muy neutral para que ella se maneje, porque si ella quiere manejarse al nivel de López, esa no era autoridad, esa era autoritarismo y claro, sí. bueno, veto a saber. Claudia, como que siento que sí va a ser más mesurada, esperemos, pero algo antes de cerrar, Roger, y no me Sí, cabe en la cabeza qué pasó con todos los procesos electorales que iban a impugnar para que Claudia no llegara al poder y ahora ya hasta se ya está. juramentó. Bien, pues avanzan en la Suprema Corte, tienen aceptadas varias impugnaciones y en teoría lo pueden hacer los ministros de la Suprema Corte, tomar una decisión final que anulara la elección, anulara la candidatura de Claudia Sheinbaum o pidiera reponer el proceso. Yo veo eso muy complicado, incluso si técnicamente, legalmente, esa sería la resolución que tomaran con base en la evidencia que tienen, porque el contexto político, estimado Frank,
Duele decirlo, pero en este momento no hay posibilidades de llegar a esa, bueno, no de llegar a esa conclusión, de ponerla en práctica. Simple y sencillamente los ignorarían. Llevan ya años, desde López Obrador hasta los senadores y diputados morenistas, desdeñando, desobedeciendo los llamados, las órdenes de los jueces para que hagan una cosa o tal cosa, nombren miembros del cuerpo directivo, por ejemplo, del INAI, que estuvo incompleto, esto le correspondía al Senado, y a pesar de que los jueces los declaran en desacato, no pasa absolutamente nada, tienen todo el poder. No hay contexto político que vaya a tumbar, o vaya a permitir que se tumbe esta elección. Sería en todo caso una declaración, sí, legal, pero más que nada con un peso moral muy grande, ¿no? Porque todo esto que mencionabas, ¿cómo va a gobernar Claudia si con todas las limitaciones que tiene, las deudas, encima tiene que estarse cuidando del fuego amigo que va a tener ahí muy cerca del palacio, del hijo del presidente López Obrador en Morena, de funcionarios que le sembró directamente López Obrador en el gabinete, más o menos la mitad del gabinete, fueron sugerencias, así entre comillas, de López Obrador, y de que el control de esta legislatura, de estos diputados que están ahora, que van a acompañar los primeros 3 años del gobierno de Claudia, el control lo tiene López Obrador, porque la lealtad de los diputados, así lo manifiestan, es hacia él, igualmente de los senadores de Morena que ganaron sus escaños en esta elección. Entonces, tiene que andar con mucho cuidado, Claudia, y cultivar o volver a cultivar la relación con la Suprema Corte de Justicia. Tampoco se ha sentado a platicar. Te decía que ningún opositor, de ningún partido político opositor, se sentó a platicar por invitación del presidente, intercambiar puntos de vista, etcétera, etcétera. No lo hicieron tampoco los líderes morenistas de las bancadas. No hubo diálogo político, no escucharon a la oposición. Entonces, ¿qué va a hacer Claudia con esto? Pues ahí está. Sería, fíjate cómo es la cuestión de la estrategia política. Una forma de zafarse de todas estas ataduras es apoyarse en la oposición, restañar las heridas, no sé, reunirse incluso con la propia Xochitl Gálvez, con Santiago Krill, con todos los que fueron opositores, con Guadalupe Acosta Naranjo, y platicar con ellos, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Todo lo que pasó ha dejado a mucha gente herida, polarizado el país y todo. Ya no da para más México. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante y para construir, reconstruir sobre las ruinas si quieres, pero empezar a reconstruir? Porque si no, en 6 años más, ya no en 6 años, estimado Frank, en 3 años más, pues ya no va a haber país. El Tratado de Libre Comercio se revisa en el 2026. Viene durísima la revisión, durísima tanto por el lado de una presidenta demócrata como de un presidente republicano. No hay escapatoria posible si México no cambia su actitud. No, y hay muchos países que quieren el negocio. Claro, claro. Oye, se busca interesantísimo. socio para América del Norte, ¿no? Sí, Pues, claro, no, sí, no, no. Y sí, sí. bueno, Roger, pues lastimosamente el tiempo nos ganó. Queda mucho tema para ver la próxima semana. Claro, sí, sí, sí. Y yo no creo, simplemente para cerrar, que Claudia Sheinbaum tenga una luna de miel con el pueblo de México. Recibe un país lastimado de violencia, lastimado con una economía fuera de control, y la injusticia por cualquier calle por donde quiera caminar prepondera en los sentimientos de una nación partida en una división que creó el propio López. López se dedicó a dividir a los mexicanos, y eso es Claro, lo que más le va a costar a Claudia. así es. Así es. Siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿no? Así es, Roger. Sí. Pues esperemos que esos vientos se moderen, cambien para bien, y Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México,
Te esperamos la próxima semana Claro. con el favor de Dios. Con gusto. Bueno, la ceremonia dentro de todo estuvo muy bonita. Creo Sí, que sí. se iba a desmayar ahí la señora que le iba a poner la banda a Claudia Sheinbaum, pobrecita Efigenia. Ifigenia Martínez, sí, sí. Señora Exactamente. muy, muy grande, no sé por qué la dejaron hacer eso, pero bueno. Bueno, pues es una posición que como que es tanta la responsabilidad que de inmediato la sienten. Ve cómo Sí, Muñoz Ledo empezó a enfermarse y enfermarse y enfermarse hasta que falleció. sí, sí. No sabemos. Pero, Roger, esperemos que Claudia Sheinbaum sea lo suficientemente inteligente para marcar su raya con López, alejarlo. ¿Y crees que lo destierre en alguna embajada Pues sí, sí, para picar mano dura? pues podría ser a Cuba, como se A dice, allá Cuba, los reciben con los brazos abiertos, ¿no? pues Sí, 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 pero desde Cuba estaría molestando mucho. pues sí. Tendrían que ponerlo como Echeverría en una embajada allá en Fiji, en una isla Y Nueva Zelanda, por Fiji, allá Australia, por alejada ahí. donde no pueda acercarse con nadie, que Sí, no se hable el español, sí, 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 sí. Lejos, lejos, lejos. lejos. Sí, sí. Creo Pues que vamos es a ver. la herramienta que necesita Claudia Sheinbaum Sí. de Un, manera un emergente. golpe de autoridad, imponerse. Ya, ya lo Como necesito. Salinas, Exacto, exacto. el quinazo, El ¡pum! pinazo famoso. El Exacto. quinazo y paralizó al sindicato y Pemex regresó al control del gobierno. Y el presidente se fue a las nubes, ¿no? Entonces, Carlos Salinas, exactamente. Exactamente. Ahora, pues, yo recuerdo un cartón muy bueno de Calderón, de una caricatura de Carlos Salinas, y decía la dosis del quinazo y traía los testículos aquí arriba. Sí, sí, sí. No, pues Vamos a ver imagínate. cuál será la dosis de Claudia Sheinbaum, Exacto, sí. si se anima a hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Rogelio Río Serrán, internacionalista, muchas gracias. Buenas Gracias. noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.